vuelta en 30 minutos por Televisora del Táchira. Qué bueno que estén con nosotros. Saludos a mi compañera Zulma del Valle, que está muy productiva a muy tempranas horas de la mañana. Saben que nos turnamos por este aspecto de la gasolina, pero con la intención de seguir contando lo que pasa en nuestro estado y tener en este espacio a personas que nos cuenten, que nos ayude a analizar lo que sucede no solamente en Venezuela, sino en el contexto internacional, de manera tal que usted pues tome sus propias conclusiones. Con Walter Márquez, exdiputado o diputado jubilado de la Asamblea Nacional, historiador, defensor de derechos humanos, estamos hablando de Bolivia y le preguntaba o le dejaba pendiente de cómo afecta o qué va a pasar con esto de Bolivia y los países que están alrededor y particularmente Venezuela, que bueno, que es donde nosotros vivimos. Ahorita hay un debate entre la democratización en América Latina y el socialismo del siglo XXI. En esa órbita estaba Evo Morales, pero lo de Evo Morales demuestra en primer lugar que el poder no es eterno, que el poder es transitorio, que el poder es impermanente. En segundo lugar, que las Fuerzas Armadas son leales a un régimen hasta que deciden hacer lo contrario. El caso de Bolivia, el general William Calimán había públicamente manifestado su adhesión a ese proceso político. También a ellos los habían adoctrinado en una lucha antiimperialista e igualmente a ellos los habían obligado a pronunciar el eslogan cubano de patria, socialismo o muerte. Pero hubo un momento ya que se rompió el equilibrio con las protestas populares, el informe de la OEA de que hubo un fraude inocultable desde el punto de vista electoral, también la sumatoria a la voluntad del pueblo en la calle por parte de la policía, y eso obligó a las fuerzas militares a tomar una decisión dentro del marco constitucional de sugerirle al presidente que en el fondo era prácticamente una orden, pero dentro del marco constitucional. Ese proceso boliviano tiene que llamarnos a la reflexión a nosotros. Primero, porque hubo un proceso descentralizado. En Venezuela nos guiamos por lo que diga Caracas, mientras que en Santa Cruz de la Sierra la protesta fue muy dura, muy sólida. Como dije anteriormente, se incorporaron elementos espirituales. En Venezuela y en Táchira han habido protestas muy sólidas. Sí, pero el problema está en que no ha habido unidad de estrategias ni unidad de acciones. Sí, unidad en la oposición también es complicadito, ¿no? Claro, entonces ha habido unión, pero no unidad. Entonces, Bolivia es una reflexión para nosotros. Primero, no puede ser una marcha. Tiene que ser una acción continuada, sistemática, hasta alcanzar los objetivos. Segundo, tenemos que buscar una alianza real con las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas están descontentas internamente, pero lo controlan por vía jerárquica y a través del clientelismo. Pero uno no sabe cuándo salta la liebre. Entonces, las Fuerzas Armadas forman parte del país y es un factor fundamental. Lo que desencadenó y obligó a Evo Morales a desincorporarse del poder fue la sugerencia o solicitud de las Fuerzas Armadas. Entonces, es la sumatoria, la soberanía popular, el pueblo en la calle exigiendo cambios, la participación internacional con el informe de la OEA y el elemento importante de la participación de las Fuerzas Armadas. Y le voy a decir una cosa, vamos a darle un poquito de crédito a Morales, que renunció. Vamos a darle un poquito de crédito también, porque otro se escuda, se atrinchera y pone la cosa bien más complicada en ese país, así que tampoco, no lo estoy poniendo como, bueno, para mí es un tramposo, para mí es una persona que quería enquistarse en el poder. Y usted lo dijo temprano, es una palabra importante, alternabilidad. Lo único de lo que no puede ser alternabilidad es el matrimonio, según dice. Pero eso también hay gente que toma la decisión de cambiar de pareja. Bueno, por lo menos algunas religiones a nivel internacional que practican la poligamia. Pero no nos metamos en eso. En la tradición cristiana, de la cual formamos parte nosotros, la tradición occidental, es una sola mujer. Para toda la vida. Así es. Por eso es que dicen que los hombres son mártires. Retomemos Bolivia. Entonces, bueno, ya pasa esto. Me llama mucho la atención, leyendo a analistas bolivianos, que la Asamblea, el Congreso, ahorita no, ¿cuál es el término? El que nos rige a ellos en leyes. Bueno, la Asamblea
en su mayoría, los pocos que quedaron son afectos a Evo Morales. Habría que ver sí, pero cómo se Evo desarrolla Morales eso. mismo está llamando a que se supere la crisis. Y en ese sentido, No hay alcaldes y no hay gobernadores tampoco, ¿no? No, la alternabilidad o la sucesión le correspondería a la segunda vicepresidente que ya del se ha Senado. pronunciado por ahí, sí, señor. Pero renunció la presidenta del Senado, renunció el presidente y vicepresidente de diputados, y la que queda en la línea de mando es la segunda vicepresidenta. Ella tiene la obligación de convocar a elecciones en 3 meses. 90 días. Y habrá una recomposición en el liderazgo, porque ahí hay borrón y cuenta nueva. Al anular las elecciones, no queda ningún candidato para una segunda ronda, sino todo tiene que empezar de Todo cero. de cero. Pero para nosotros es importante, así como nuestro himno nacional dice, y si el despotismo levanta la voz, seguir el ejemplo que Caracas dio. Y si el despotismo levanta la voz, seguir el ejemplo que Bolivia dio. Bolivia dio ejemplos de unidad, dio ejemplo de un mensaje fresco, renovador, a través de la Biblia, del Evangelio, a través de Dios, a través de la Virgen, a través de la fe, porque incluso la propia Iglesia Católica y las iglesias cristianas se sumaron a ese llamado de renuncia de Evo Morales. Es decir, hubo una unidad real. Y además, aquí tenemos 2 ejemplos. En el 2013 hubo un fraude electoral, pero Capriles debía haber exigido en la calle su triunfo. No lo hizo. Perdió ese vagón del tren. Hace 2 años, con la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, hubo un fraude que fue incluso declarado por el propio Smartmatic, y ellos, la oposición no reclamó con vehemencia como lo hizo Bolivia. Como lo hizo Bolivia. Entonces tenemos ejemplos que seguir. Podemos salir de esta crisis alrededor de unidad y de acciones concretas y estrategias precisas. Hacemos la pausa, ya regresamos.